Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es bien esto que hablar de experiencias y hoy nos vamos a Bilbao. Y tranquilo porque esto no sé que hayáis escuchado un podcast antiguo porque ya hay un podcast sobre Bilbao, pero como se suele decir y lo dicen los bilbaínos y los de fuera, Bilbao es una ciudad tan grande y en todos los sentidos que no da para un podcast y no da para varios. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito mi visita en Bilbao. Yo he estado varias veces en Bilbao en tema de lucha libre, tema de fútbol, tema cultural, he estado varias veces y por eso conozco Bilbao bastante bien. Y bueno, Bilbao, entre otras cosas, una de las partes que mola bastante, en la que voy a tocar hoy, es el margen derecho del río. ¿Por qué mola bastante esta parte? Porque entre otras cosas tiene el casco viejo, entonces vamos a ir tocando un poquito cosas que visité, cosas que vale la pena visitar y todo ello. Y bueno, una de las cosas que voy a empezar el podcast, como no, que a mí me encanta, son los museos. Y bueno, si ya es un museo y encima es arqueológico, pues bueno, ya junta todo, ya junta la panacea. Pues yo si voy a una ciudad prácticamente tengo que ir a su museo arqueológico porque bueno, es una buena manera de conocer la ciudad, los orígenes, cómo ha evolucionado, qué civilizaciones ha habido ahí. Y la verdad que el Museo Arqueológico de Bilbao está pues en pleno centro prácticamente, está al lado de la plaza que se dice la Plaza Nueva de Bilbao, de esta plaza grande de Bilbao, y bueno, al lado también la Plaza de Unamuno, está en el centro, al lado os deja también el metro, muy cerca también de la catedral, de la que ahora hablaremos, pues está muy cerca. Se puede acceder si vais con silla de ruedas, tiene un ascensor que te deja justo al lado del museo y es accesible todo el museo en sí. Y luego el museo va desde la época de prehistórica, que por cierto en Bilbao, hay en toda la provincia de Vizcaya, hay mucho de la parte prehistórica, algo muy desconocido. Y bueno, también de la parte prerrománica, románica también, hay restos románicos, porque esto que se suele decir que los vascos y los vascones no fueron conquistados nunca, bueno, digamos que hubo cositas y ahí hay pruebas fehacientes y hay muy bien explicado este museo explicado con las características, con letreros. Es lo que mola de un museo, porque hay museos que antiguamente lo que eran poner piezas amontonadas, pero no te enteraban básicamente de lo que hay. Y la mezcla es donde está el éxito, porque piezas que están muy buenas montadas, pero también muy buenas explicadas. Y te ponen todo montado ahí súper bonito y luego no está explicado, no sabes de dónde viene, pues tiene hasta barcos de la época de los vikingos, de ahí que hubo intento de conquistas en esa época. La verdad que es bastante completo, había una exposición sobre los neandertales, bastante completa, sobre los neandertales en esta época. La entrada no es muy cara de este museo si sois desempleados, si sois personas jóvenes, y aún así, si no tenéis ninguna de estas características, pues os apenas cuesta, yo creo que son 3 euros o 4 euros, es bastante barato la entrada para que todo lo que ofrece el museo arqueológico. Y lo que digo yo, la cultura no suele parecer cara, pero luego nos gastamos mucho más en bobadas o en fiestas que no nos aportan nada, en alcoholizarnos, pero bueno, así se piensa. Y luego, hablar un poquito de alcoholizar y de comer y tal. Bueno, en toda esta zona cerca del Museo Arqueológico está la plaza, esta plaza también llamada Plaza Nueva. Y en toda esta zona, desde la Plaza de la Nueva, la zona de Plaza Namuno, también hay muchas callejuelas, lo que se suele llamar las 7 calles, que en estas calles es donde la gente tapea, conecta, bueno, hay muchos sitios de pinchos. Realmente nosotros de pinchos fuimos, como conté en el otro podcast, por el otro lado, por aquí. Comimos y tal algo, pero no tanto como el tema de los pinchos, que tenía muy buena pinta. Visitamos el mercado que tiene una parte para que te tomes algo y otra parte de mercado de toda la vida, que también pasaba en todo Bilbao y pasaba en esta zona, que había muchas de las tiendas que estaban cerradas, porque claro, como fuimos justo cuando iba a ser la semana grande de fiestas de Bilbao, una semana o dos antes, pues ya estaban preparando todo eso, los puestos y todo. Entonces muchas veces pasa en muchos sitios que antes de fiestas cierran para prepararse para las fiestas, para luego abrir, o pues simplemente para descansar. Cuando ya se pasen las fiestas, pues ya reabren los comercios. Justo antes de que montaran esto de las fiestas, que vimos cómo lo montaban, vimos que hay un mercadito de cosas antiguas, el mercado de las flores, en toda esta zona cerca del Teatro Arriaga.
ahí bajando que hay un parquecito si os dije la otra vez que en la zona de la ría, en el margen izquierdo, era precioso el paseo, pues en el margen derecho no deja nada que desear, porque es bastante bueno todo el paseo que hay, todas las zonas que tienen naturales, tiene aseos al aire libre para que puedas ir libremente, algo que por ejemplo en Madrid para encontrar un aseo público hay que matar a alguien porque no hay absolutamente nada. Es que cuando te pones a Bilbao a comparar con otras ciudades, pues es casi mejor que no, porque dices, madre mía, ¿por qué vuelvo a mi ciudad? ¿Por qué vuelvo con lo bonito que es Bilbao? Solo con los puentes, que los puentes son todo una belleza, pasear por unos, por otros, cerca del mercado, como os he dicho, que hay también una iglesia que es bastante bonita por fuera. A esta no entramos, pero luego entramos a una, hombre, que como diría mi amigo al que le mando un saludo, que, hombre, y si vas a Bilbao y no vas a este sitio, pues prácticamente te quitan el carnet de haber visitado Bilbao, porque ir a Bilbao y no ir a la catedral, conocida también como Catedral de Santiago, a ver, yo que soy mucho de catedrales y si visito un sitio, visito el museo arqueológico y la catedral, prácticamente. Si hay un museo de bellas artes, también lo visito, prácticamente. Entonces, yo que soy mucho de catedrales, pero claro, la de Bilbao, no sé por qué, no tiene mucha fama en el mundo del arte, en el mundo de la religión, en todo ese mundo de catedrales. Yo había visitado Bilbao, pero nunca había visitado la catedral, porque no es algo que te dijeran tienes que visitar y tal, más los sitios turísticos. Los sitios turísticos van más a otros sitios de Bilbao, también casi mejor, porque así te encuentras la catedral con menos gente, porque me llamó la atención esta catedral, estilo más gótico, toda la decoración que tiene, algo de románico tenía, pero muy poquito, es más estilo más moderno, toda esta catedral, en la que pasaron por ahí en su época los reyes católicos y bueno, otros autoridades y demás. Pues es bastante bonita todo el tema de las vidrieras que tiene, todo el tema también del patio, esos patios de catedrales decorados, el museo también, es que es una catedral. Y nota positiva aquí, porque es totalmente accesible y adaptada la catedral. Eso sí, tener cuidado, porque pasa muchas veces que el desconocimiento hace que no visites sitios. Entonces, si vais a la catedral y vais con otra persona, incluso si no vais con otra persona y vais en silla de ruedas, os recomiendo que vayáis suele haber una persona en la puerta y le digáis, oye, es que voy con la silla, ya os van a o vender la entrada desde ahí, os van a pasar por el otro lado, que hay desde el lateral hay una entrada con una rampita y os tienen que abrir una verja y ahí ya os abren y ya si no habéis podido pagar por el otro lado os cobran la entrada y merece muchísimo la pena. Y da rabia cuando hay lugares tan modernos en otros sitios que no son accesibles y estos lugares que, como pasa con esta catedral de Bilbao, como pasó en su día que os conté en Zaragoza con las ruinas romanas, y estos sitios de hace un montón de años están adaptados y otros es que no les da la gana. Ya prácticamente nos vamos a alejar de esta zona del casco viejo, de las 7 calles, de todo ello. Tienen también la zona de Begoña, es que tiene zonas tan bonitas que vas recorriendo, tienen la zona de las fuentes, tiene zonas muy bonitas y muy a visitar y merece mucho la pena. Ya nos vamos a ir un poquito por el río, viajando como si viajábamos al Guggenheim, pero por el otro lado vamos a girar a la derecha. Imaginaos que voy con vosotros andando y de repente vamos a llegar a una especie de túnel que hay, que se ve, y ahí vamos a llegar al túnel del funicular de Archanda. Y este funicular que tiene una historia casi, pues creo que son casi 100 años que tiene este funicular de historia, que lo bueno que tienen que en el propio funicular te cuentan un poquito de la historia. Y es un Archanda, para que no sepáis muy bien, es la parte de arriba de Bilbao, que es la parte que tiene unas vistas espectaculares, muy bonitas. Pues hay un funicular, por cierto, accesible, os sacan a la rampita tanto a la entrada como luego a la salida. Bueno, creo que arriba, a la zona de Archanda, que ahora hablaremos un poquito, pues en esa zona de Archanda está adaptado y no hace falta ni rampa. Luego sí, pero bueno, está bastante bien. Y eso, que puedas subir en apenas 3 minutos en una obra, claro, ahora nos parece todo muy fácil y todo, pero estamos diciendo hace 100 años esa obra de ingeniería y de todo, y subir ahí, que no es muy caro, viajar en el metro, en el autobús, en el funicular de Bilbao, no es caro, te sacas una tarjetita y luego con esa tarjetita puedes viajar por un sitio, por otro, es bastante barato, o sea, comparado con otras ciudades. Y eso, te coges el funicular y en 3 minutos estás arriba
Y en la zona de Archanda, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mirador súper bonito, un mirador en el que ves prácticamente todo Bilbao. Bueno, ves Bilbao, llega prácticamente las vistas a casi al mar, prácticamente, rozando. Y luego ves la zona del aeropuerto, la zona del colegio de los jesuitas, toda esa zona también de naturaleza, se ve desde ese mirador un poquito más a la derecha y es espectacular ver todo ello y merece solo la pena, solo por las vistas merece mucho la pena. Luego, ¿qué hay ahí? Y que una persona con la que íbamos y se conoce toda esa zona nos dijo que había y que nos llamó la atención porque había unas antiguas trincheras de, claro, los que sabéis un poco de historia, en la Guerra Civil Española, el Bilbao y mucha zona del País Vasco estaba en el bando republicano. Y claro, tuvo una resistencia acérrima y lo que se llamó el cinturón de hierro. Y en esa zona de Archanda hubo unas batallas ahí brutales, ahí que defendieron hasta el último momento, hasta que ya hubo una traición, como suele pasar, y les traicionaron diciendo dónde estaba el punto débil del cinturón de hierro. Pero aún así resistieron en ese cinturón de hierro y se puede ver unas trincheras que yo me quedé cuando vi que las trincheras estaban totalmente accesibles, con unas rampitas y con todo, digo, madre mía, se lo han currado y es que Bilbao, a poco que lo pueden, incluso no se puede, hacen estos proyectos y lo hacen accesibles y bueno, ver toda esa zona trincheras que está con información de cómo se batalló ahí, como todo, es que vamos, merece muchísimo la pena. Yo lo recomiendo mucho que vayáis a Archanda, cogéis tranquilamente, yo os diría para ver las vistas tranquilamente, ir a las trincheras, ir sin prisas. También creo que el último funicular es sobre las 9 o sobre las 10 o incluso un poquito antes, o sea, ir tampoco con tiempo porque no sea que os quedéis ahí arriba y a ver cómo bajáis. A ver, poder se puede, pero hay que dar una vuelta y es una caminata buena para bajar a lo que es el centro de la ciudad. Bueno, y ya para acabar con el podcast de hoy de Bilbao, que por cierto, alarma spoiler, pero de Bilbao ciudad no va a ser el último, pero va a haber otro digamos de sitios cercanos que fuimos también por sitios cercanos de Bilbao. Ahí lo dejo. Pues bueno, voy a acabar con la gastronomía de Bilbao, que es muy buena, ahí comiendo, vamos, es raro, aunque lo hay como en todos los sitios, pero que vayas a Bilbao y comas más. Y nosotros, el día que fuimos al Museo Arqueológico, que por cierto, ese día por la mañana lo visitamos, comeremos, que ahora os voy a decir dónde comí, pero luego visité a alguien que voy a aprovechar para hacer una mini promo, estuve ahí andando con él y nos enseñó Bilbao también desde su punto de vista, el gran Iñaki Urdangarín. Ojo, que no es el ex duque de Palma, que no es como digo yo, el Iñaki Urdangarín bueno, el Iñaki Urdangarín, el que hace el podcast Restañando el Alma, y bueno, también hace ahora el podcast Heroínas o Malvadas, así que esos dos podcasts, si no lo habéis escuchado, ya estáis yendo, porque como os cuenta el tema de tecnología, el tema de historia, en este caso de Heroínas o Malvadas, bueno, en el suyo también habla a veces de historia, tema de reflexiones, os lo recomiendo y dimos un paseo bastante bueno ahí con el bueno de Iñaki y mereció mucho la pena. Y bueno, y antes habíamos comido al lado del Museo Arqueológico de Bilbao, pues comimos en Aichiar. Aichiar es un sitio que está muy rico, todo lo que comimos, es el típico bar, se puede decir también tasca, con mesas, con tal, tiene menú del día. Nosotros nos sorprendimos porque pensamos que era un sitio un poquito más caro, pero bueno, comimos bastante bien. Tenían comida típica y comida más de comer de normal, pero bueno, por unos 13-14 euros comer en pleno centro de Bilbao y nos trataron muy bien, así que os lo recomiendo y bueno, merece muchísimo la pena. Y aquí acaba mi segundo capítulo de Bilbao. Volveré porque Bilbao es una ciudad muy grande en todos los sentidos, así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.